Saludos cordiales. Hoy vamos a hablar acerca de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. En esta tabla podemos ver la diferencia cuando hacemos planteamientos cuantitativos y cuando hacemos planteamientos cualitativos. Cuando hacemos planteamientos cuantitativos son más delimitados y acotados, pero en los planteamientos cualitativos son un poco más abiertos y más extensos. En cambio, los planteamientos cuantitativos son específicos y en los planteamientos cualitativos vamos a ver que son más extensos, son más abiertos y tienen que ver más que todo con la contextualización del fenómeno. Esto ya lo habíamos abordado en la clase pasada. Entonces, viendo ahora más a detalle las diferencias. En el enfoque cuantitativo, los marcos generales de referencia son el positivismo, el neopositivismo y el pospositivismo. Quiere decir, con ciencias solamente exactas, toman en cuenta solamente ciencias exactas. En el enfoque cualitativo está la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo y el interpretativismo. El punto de partida para el enfoque cuantitativo es una realidad que conocer. En cambio, el punto de vista para el enfoque cualitativo, hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. Por supuesto, los puntos de partida son completamente diferentes, porque cuando hablamos de una realidad que hay que conocer, ya la realidad está escrita. Pero en el enfoque cualitativo, la realidad no está escrita. Además, existe en el enfoque cuantitativo una realidad objetiva y única. Es el mundo concebido como extremo al investigador. El investigador no tiene incumbencia dentro del estudio. En cambio, en el enfoque cualitativo, las realidades son completamente subjetivas y el investigador puede partir de la premisa de que el mundo es social y es relativo, entendido desde el punto de vista de los actores que él está estudiando. Cuando hablamos de la naturaleza de la realidad, en el enfoque cuantitativo obviamente no cambia porque son basados en ciencias exactas y esas ciencias exactas ya están escritas. En cambio, en el enfoque cualitativo, la realidad puede cambiar por la información que estamos recolectando con nuestros actores sociales. La objetividad, por supuesto, en el enfoque cuantitativo es completamente objetivo, pero en el enfoque cualitativo existe una subjetividad, porque estudiamos a los actores sociales y cada uno tiene una subjetividad que debe ser tomada en cuenta para poder construir la realidad del fenómeno. Las metas de la investigación en el enfoque cuantitativo solo describen y explican los fenómenos. En cambio, en el enfoque cualitativo, ellos deben comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y a través de la información que ellos están recolectando con los actores sociales. La lógica en el enfoque cuantitativo es una lógica deductiva. En cambio, en el enfoque cualitativo es una lógica inductiva. Por supuesto, la relación entre las ciencias físicas, naturales y sociales en el enfoque cuantitativo toma en cuenta más que todo las ciencias físicas y naturales. En cambio, en el enfoque cualitativo, las ciencias sociales son las tomadas en cuenta. La posición del investigador, por lo general en el enfoque cuantitativo, es neutral, porque él solo se limita a los valores que obtiene y da los resultados y los analiza. En cambio, en el enfoque cualitativo, la posición del investigador es más implícita, porque por lo general el investigador suele estar dentro del fenómeno y suele ser un enfoque, como ya se dijo anteriormente, un poco más subjetivo. El papel de los fenómenos estudiados, los papeles en el enfoque cuantitativo del fenómeno estudiado, por supuesto, es pasivo.
En cambio, en el enfoque cualitativo, los papeles son más activos. Incluso los objetos pueden poseer diferentes significados si nos vamos a la parte del construccionismo social, donde se expresa que cada individuo puede construir un significado diferente y los significados no están ya preescritos, sino que ese significado puede construirse. El enfoque cuantitativo, la generación de teorías a partir de la comparación de investigaciones previas o de antecedentes. En cambio, en el enfoque cualitativo, la teoría se construye con los datos con la información que hemos obtenido. La revisión de la literatura representa un papel crucial en el enfoque cuantitativo, ya que es una guía para la investigación. En cambio, en el enfoque cualitativo, la literatura desempeña un papel menos importante, pues por lo general la dirección se compone de este enfoque, se compone a través de las vivencias que pueden tener cada uno de los participantes y el investigador. La revisión de literatura es mucho más exhaustiva para poder buscar variables significativas en el enfoque cuantitativo. En cambio, en el enfoque cualitativo, el investigador debe revisar la literatura para poder descubrir las unidades de categoría, las categorías, las dimensiones, para poder ir estructurando su análisis e ir generando la teoría que va a construir. En cuanto a la hipótesis, en el cuantitativo se prueban las hipótesis. Estas pueden ser aceptadas o rechazadas. Pero en el cualitativo, las hipótesis se crean durante el estudio. El diseño de la investigación en el enfoque cuantitativo es estructurado, predeterminado. Siempre se cumple una serie de pasos. En cambio, en el cualitativo el diseño es abierto, flexible, construido durante el trabajo de campo o la realización del estudio y la recolección de información. Son completamente diferentes los diseños de investigación. Ahora enfoquémonos en lo que es la población y la muestra. El enfoque cuantitativo, el objetivo es generalizar datos de una muestra a una población. En cambio, en el enfoque cualitativo, regularmente no se puede generalizar porque se basa en las percepciones de cada uno de los actores sociales. Y los actores sociales tienen una percepción diferente porque dependiendo de la cosmovisión que tenga en el fenómeno, va a caracterizar una idea diferente. Entonces, en el enfoque cualitativo jamás se puede generalizar, a menos que exista una saturación de información. Por supuesto, la naturaleza de los datos en el enfoque cuantitativo son datos numéricos y en el enfoque cualitativo son textos, narraciones. Por eso se dice que en el enfoque cuantitativo se recolectan datos y en el enfoque cualitativo se recolecta esa información. Algunos autores, como el que vemos en esta tabla, dice que se recolectan datos también en la parte cualitativa, pero hace una diferencia en cuanto a esos datos, que los tipos de datos en el enfoque cuantitativo son confiables y duros, en inglés llamado hard, y hace la diferencia que los datos que para otros investigadores, como para mí, es información, son datos profundos e enriquecedores, pero en inglés lo llaman soft, porque son blandos, son datos blandos. Es más que todo recolectar esa información que te dice el actor social,
de cómo es el fenómeno, de cómo está constituido el fenómeno. Entonces, por eso, si hacemos la salvedad, es mejor llamarlos datos en el enfoque cuantitativo y llamarlo información en el enfoque cualitativo. La recolección de datos, por supuesto, se basa en instrumentos en un enfoque cuantitativo y en un enfoque cualitativo por lo general se desarrolla a través de entrevistas, que son entrevistas abiertas, donde el actor social puede expresarse abiertamente y dar a conocer cómo él concibe el fenómeno y cómo concibe la realidad. En cuanto a la concepción de los participantes en la recolección de datos e información, en la cuantitativa los participantes son fuentes externas a los datos. En cambio, en la cualitativa es una fuente interna, porque él está dentro del fenómeno, está dentro del contexto. La característica de los análisis de datos en el cuantitativo es sistemático, estandarizado. Hay una serie de procedimientos que se deben seguir, una serie de pasos. En cambio, en el cualitativo es más progresivo, es fundamentada en una inducción, en una interpretación, se basa en las manifestaciones de las personas, en las percepciones de las personas. Entonces, por supuesto, son completamente diferentes. La forma de analizar, la forma de los datos son representados en números. En cambio, en el cualitativo son representados en... El proceso de análisis de datos es completamente diferente porque en la cuantitativa son ya con ideas preconcebidas. En cambio, en la parte cualitativa debes descubrir, debes transformar esas percepciones que te dan los actores sociales para poder develar y ver qué contenidos tienen en esa información que estás obteniendo y así ir generando y construyendo la teoría. La perspectiva del investigador en el análisis de datos en el cuantitativo es externa y en el cualitativo, por supuesto, es interna. En definitiva, hay que reconocer que el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo son completamente diferentes. Es como ver un número en el enfoque cuantitativo y en el enfoque cualitativo es ver a una persona. Es poder describir a un número y poder describir a una persona. Esto para concluir y para finalizar.